¿Alguna vez has leído el capítulo 6 del Génesis y has sentido un escalofrío? Justo antes de la historia de Noé y el diluvio, la Biblia suelta, casi de pasada, una de las frases más extrañas de toda la historia escrita. Aconteció que, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes, hijos de Dios, y justo después, Dios decide destruir el mundo entero con un diluvio. ¿Y sabes qué es lo más extraño? La Biblia nunca vuelve a explicarlo. No nos dice quiénes eran esos hijos de Dios, qué pasó con los gigantes, ni por qué esta unión provocó el apocalipsis. Es un agujero negro narrativo, una pista que parece haber sido silenciada a propósito. Y si te dijera que la explicación completa, el capítulo perdido de esta historia sí existe? ¿Y si te dijera que hay un libro entero, un texto antiguo que detalla quiénes eran estos seres, qué hicieron y el horror que desataron? Un libro que fue tan popular en la época de Jesús que se encontraron múltiples copias en las cuevas de Qumrán. Te hablo del libro de Enoc, un texto que fue sistemáticamente cazado, desacreditado y borrado del canon bíblico. Hoy, en Pulso Oculto, no nos vamos a preguntar qué dice el libro. Eso es fácil. Nuestra misión es investigar por qué lo ocultaron. ¿Qué verdad sobre el origen del mal, sobre la naturaleza de Dios y sobre nuestro propio pasado era tan peligrosa que tenía que ser enterrada? Abróchate el cinturón, explorador. Estamos a punto de descifrar la señal de una de las censuras más grandes de la historia. Primero, pongamos las piezas sobre la mesa. ¿Quién es el supuesto autor? Enoc. Si vamos a la historia oficial, el Génesis, Enoc es el bisabuelo de Noé, pero él no es un patriarca común. En una lista donde todos vivieron y murieron, Enoc rompe el molde. La Biblia dice, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. No murió, se lo llevaron. Esta sola frase lo convierte en una anomalía. ¿A dónde fue? ¿Qué vio? El libro de Enoc pretende ser su testimonio, un viaje a través de los cielos, una audiencia con ángeles y una revelación cósmica. Como dijimos, este libro era conocido, era respetado. Incluso la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente una profecía del libro de Enoc. Y sin embargo, cuando llegó el momento de decidir qué libros formarían la Biblia, en concilios como el de la Odisea, siglo IV, el libro de Enoc fue arrojado a la oscuridad. ¿Por qué? La versión oficial, la que te darán los académicos, suena lógica al principio. Nos dicen que tiene contradicciones. El ejemplo clásico. Enoc describe la lluvia, pero el Génesis dice que antes del diluvio no llovía, sino que un vapor regaba la tierra. Nos dicen que su visión del Mesías es confusa o que simplemente no fue inspirado por Dios. Pero aquí, en Pulso Oculto, hemos aprendido a desconfiar de las respuestas fáciles. ¿En serio creemos que un libro tan influyente, citado por los apóstoles, fue descartado por una simple discrepancia meteorológica? ¿O esa es la cortina de humo? Cuando un texto es tan sistemáticamente borrado, no es por una contradicción, es por una amenaza. El libro de Enoc no contenía un simple error, contenía una verdad inconveniente. Y aquí es donde nosotros empezamos a excavar, porque lo que encontramos es una teología completamente diferente, una historia del universo que amenazaba con demoler los cimientos de la nueva religión organizada. Dejemos a un lado la excusa de la lluvia. Vayamos a los verdaderos motivos. Al analizar el texto, nosotros hemos detectado 3 pulsos principales, 3 ideas tan radicales que simplemente no podían ser permitidas.
Señal anómala 1. El origen del mal. La culpa cósmica. La historia que todos conocemos, la del jardín del Edén, es simple. Una serpiente, una fruta, y la culpa es de la humanidad. El pecado original es nuestro. El libro de Enoc cuenta una historia radicalmente distinta. Nos habla de 200 ángeles de élite, llamados los vigilantes. Su líder Semhaz y otro de alto rango, Azazel, conspiraron. Descendieron al monte Hermón e hicieron un pacto. Interferirían con la humanidad. Y no solo se unieron a las mujeres humanas. El libro dice que Azazel, capítulo 8, le enseñó a la humanidad el arte de fabricar espadas y cuchillos, y escudos y corazas. Les enseñó la guerra. Les enseñó a extraer metales, a hacer brazaletes y adornos. Les enseñó la vanidad y el lujo. Otros ángeles enseñaron la cerchería, la astrología, la interpretación de las señales. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? En esta versión, el peor mal del mundo, la guerra, la avaricia, la corrupción mágica, no nació de un corazón humano. Fue una inyección tecnológica. Fue un regalo corrupto de seres divinos renegados. Esto cambia todo. Desplaza la culpa. Si el mal fue enseñado por los propios ángeles de Dios, ¿cómo podemos ser nosotros los únicos responsables? Esta idea era una bomba de tiempo teológica. Señal anómala 2. Los Nefilim. La contaminación. Y luego está la descendencia de esta unión, los gigantes, los Nefilim. El Génesis los menciona con casi admiración, los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El libro de Enoc nos da la versión de terror. Describe a estos gigantes como seres de un apetito voraz. Cito, y devoraron todo el trabajo de los hombres hasta que ya no pudieron abastecerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y empezaron a pecar contra los pájaros y las bestias, y a devorar su carne los unos a los otros, y a beber su sangre. Canibalismo, destrucción de la biosfera. Con esta información, el diluvio universal de Noé deja de ser un castigo moral, se convierte en una operación de limpieza. Fue una medida de cuarentena desesperada, un reinicio biológico para esterilizar el planeta de una contaminación genética y espiritual que los propios agentes de Dios habían desatado. Señal anómala 3. El problema de los muchos dioses. Pero para mí, la amenaza más profunda no es la de los gigantes ni la de la tecnología prohibida. Es una amenaza que se esconde a plena vista, en el lenguaje mismo. El Génesis 6 los llama hijos de Dios. El término hebreo original es Bene Elohim. Elohim es la palabra que se usa para Dios en el primer verso de la Biblia, pero Elohim es una palabra plural, y Bene Elohim significa literalmente hijos de los dioses. Los eruditos de la religión que se estaba formando, el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo, estaban en una batalla a muerte contra el politeísmo, contra la creencia en muchos dioses de los griegos, romanos y cananeos. Su mensaje central era: hay un solo Dios. El libro de Enoc era su peor necedad. No describía a un solo Dios y un montón de ángeles sirvientes. Describía un concilio de seres divinos, Semhaz, Azazel, Uriel, Rafael, con nombres, personalidades y agendas propias. Actuaban por su cuenta. Y hablando de conspiraciones, el libro de Enoc edictaba: los ángeles que vieron esto se dijeron entre sí: nosotros decidimos hacer esto, y se juraron mutuamente con anatemas. Y tú debes saber por qué sucedió esto. Los ángeles lo hicieron. ¿Qué podemos hacer? Y siguieron discutiendo. Vieron que sus planes no iban a ser enterrados bajo la ruina, y el dolor, ni los secretos escondidos debajo de los escombros. Y cada uno de ellos reveló los secretos que les habían sido confiados a las mujeres, y ellas los divulgaron al mundo. Los ángeles intentaron corregir el problema. Por sí mismos, se interfirieron los unos a los otros. Ellos murieron a manos de la humanidad. Edictaron estos problemas. Esto sonaba peligrosamente similar a los mitos paganos, a un panteón de dioses menores. Y si el libro de Enoc fue excluido, no por una contradicción sobre la lluvia, sino porque revelaba la ropa sucia teológica,
porque mostraba un eco de un pasado mucho más politeísta, un pasado que la nueva fe necesitaba enterrar para sobrevivir. Si esta investigación está conectando los puntos para ti, si sientes este pulso, ayúdanos a amplificar la señal. Suscríbete y únete a esta exploración. Lo que sigue lo complica aún más. Ahora, conectemos los puntos. Tenemos un libro que presenta 3 amenazas existenciales para la religión organizada. Una teología de la culpa cósmica. El mal vino de los ángeles, no de Adán. Un diluvio que es una cuarentena biológica, no solo un castigo moral. Y un eco de politeísmo. Los Bene Elohim actuando como un panteón. Cualquiera de estas, por sí sola, era motivo suficiente para la censura. Juntas, eran una sentencia de muerte. El libro de Enoc no solo contradecía la historia oficial, proponía una historia rival. Y en esta historia rival encontramos 2 revelaciones finales que sellaron su destino. Revelación 1. El origen de los demonios. ¿De dónde vienen los demonios? La Biblia canónica es sorprendentemente vaga al respecto. El libro de Enoc es explícito y la respuesta es escalofriante. Cuando los gigantes Nefilim murieron en el diluvio, sus cuerpos físicos fueron destruidos, pero, al ser un híbrido de ángel y humano, sus espíritus no podían ir al cielo, pero tampoco pertenecían a la tierra. Capítulo 15. Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra. Serán espíritus malvados y su morada estará sobre la tierra. Los demonios que plagan a la humanidad, los espíritus que atormentan y poseen, no son los ángeles caídos originales. Ellos fueron atados, según Enoc. Son los fantasmas hambrientos de los gigantes muertos. El libro proveía un manual completo sobre el origen del mal que la Iglesia simplemente no quería. Revelación 2. El ángel humano, la amenaza definitiva. Pero aquí está el golpe de gracia, la idea más peligrosa de todas. ¿Qué pasó con Enoc, el hombre que caminó con Dios? El libro de Enoc y las tradiciones posteriores que inspiró, como el libro 2 y 3 de Enoc, nos cuentan su destino final. Al ser llevado al cielo, Enoc no es solo un invitado, él es transformado. Su cuerpo de carne se convierte en fuego, sus ojos se vuelven luz, se le da un nuevo nombre, Metatrón. Y Metatrón no es un ángel cualquiera, se convierte en el príncipe del rostro divino, el escriba celestial, el segundo al mando de toda la creación, el ángel más poderoso del cielo, es un humano ascendido. Debo admitir que esta, para mí, es la señal más fuerte. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Si un humano puede, por su propia piedad y conocimiento, ascender y convertirse en el jefe de los ángeles, ¿para qué necesitas una iglesia? ¿Para qué necesitas una estructura de poder de sacerdotes y obispos? El libro de Enoc no solo ofrecía una historia diferente, ofrecía un camino de salvación diferente. Un camino directo, personal, místico. Sugería que el potencial humano no era solo ser salvo, sino convertirse en divino. Nuestra conclusión. El libro de Enoc fue borrado. No por una contradicción sobre la lluvia, no porque fuera falso. Fue borrado porque era demasiado peligroso. Era una teología rival completa, una que dejaba a los humanos con menos culpa por el pecado original, pero en un universo mucho más aterrador, lleno de agentes divinos renegados y fantasmas de gigantes. Y lo más importante, le daba a la humanidad un poder y un potencial que, convertirse en Metatrón, amenazaba con hacer obsoleta la propia religión organizada. No fue un error editorial, fue una censura. Hoy,
Hemos recuperado una señal que fue silenciada, a la fuerza. Hemos visto que la historia que nos cuentan es, a menudo, la versión editada, la que ganó la guerra. El libro de Enoc es el eco de la versión que perdió. Pero ahora la investigación te pertenece a ti. ¿Qué opinas tú, explorador? ¿Crees que el libro de Enoc es una peligrosa fantasía y que hicieron bien en excluirlo? ¿O crees que es el pulso de una verdad más antigua y extraña sobre nuestro origen? Una verdad que nos fue robada. ¿Qué historia resuena más contigo? ¿La de Adán y la fruta? ¿O la de Azazel y la tecnología prohibida? Déjame saber tu teoría completa en los comentarios. Leemos cada señal que nos envían. Si tú también crees que la historia está llena de susurros, de vacíos, de pulsos ocultos que esperan ser descifrados, estás en el lugar correcto. Suscríbete y ayúdanos a seguir investigando, porque hay mucho más de lo que nos han contado. Soy el guionista Arcano y la verdad siempre, siempre deja una frecuencia.